Muy bien, ahora vamos a comenzar a hablar del circuito equivalente exacto reducido al primario. Como pueden observar en la figura 3, tenemos una gráfica del circuito equivalente de un transformador real reducido al primario. Ya hablamos anteriormente en otro video acerca de este circuito. Ahora debemos encontrar o debemos obtener lo que es más conocido como el circuito equivalente exacto reducido al primario. ¿Por qué se dice exacto? Porque ya estaríamos poniendo, en vez de una bobina y un material ferromagnético, directamente como un circuito eléctrico en donde tiene su resistencia por pérdidas en el hierro y tiene su reactancia que se encuentra en paralelo a la resistencia de pérdidas en el hierro. Por esta va a circular una corriente de vacío. Hasta ahí todo perfecto. Los parámetros siguen siendo parámetros reducidos al primario. Entonces, el primer análisis para obtener, por ejemplo, lo que necesitamos encontrar es el diagrama vectorial. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de tensiones. Como podemos observar, tenemos que la tensión 1 es igual a la tensión 2 en la carga, más la tensión en la resistencia del secundario reducido al primario, más la tensión que cae, la caída de tensión en la reactancia del secundario, la caída de tensión en la resistencia del primario, la caída de tensión de la reactancia del primario, como podemos ver en esa ecuación. Entonces, para obtener el diagrama vectorial, lo primero que debemos hacer es comenzar con las corrientes. Podemos observar ahí que tenemos tres vectores, ¿no? Tenemos corriente de vacío, la corriente del secundario reducido al primario y la corriente... Aquí hay algo raro. Ah, no, está bien, pensé que estaba mal escrito. Bueno, hemos iniciado ahí, ¿no? Resulta que la suma vectorial de la corriente del secundario más la corriente de vacío es igual a la corriente del primario. Muy bien, después de haber iniciado por esas tres corrientes, vamos a ir paso por paso. Primero vamos a graficar, como podemos observar ahí. Vamos a verificar lo que es la caída de tensión en la carga. Luego, paralelamente a la corriente del primario, viene a ser la caída de tensión en la resistencia del secundario reducido al primario. Luego vamos a crear unas líneas segmentadas en donde indiquen que se va a crear otra línea, es decir, otro vector que se encuentra a 90 grados. ¿Y por qué 90 grados? Porque es la caída de tensión en la reactancia. Esa reactancia ocasiona que se desfase, podríamos decirlo, 90 grados con respecto a su valor inicial, ¿no? Luego vamos a trazar nuevamente vamos a trazar la gráfica de la caída de tensión de la resistencia del primario, que obviamente es paralelo a la corriente del primario. Por eso está con color rojo. Entonces seguimos trazando en este caso un vector que se encuentra en 90 grados. ¿Y por qué 90 grados? Porque nuevamente es una reactancia y esa reactancia tiene que graficarse 90 grados desfasado. Luego vamos a ver que la suma de todas las caídas de tensiones que hemos visto en pantalla es igual a la caída de tensión es igual a mi fuente de alimentación. En este caso, no olvidar que esta ecuación hace referencia a valores eficaces. Entonces, todos los valores que estoy poniendo ahí hacen referencia a valores eficaces. Y más importante es el ángulo. El ángulo entre la tensión de la fuente del primario y mi corriente del primario es lo que se conoce como el ángulo 1. Muy bien, también no podemos olvidarnos de explicar de este angulito que se encuentra en pantalla. Vamos a poner acá. Esto es el ángulo 2. Y este ángulo prácticamente es el ángulo que se encuentra, es el ángulo de la carga, ¿no? Por ejemplo, si vemos la imagen, acá tengo el ángulo que es este parámetro, el ángulo 2. Entonces es el mismo ángulo que se encuentra aquí. Es aquí el ángulo que se encuentra entre la corriente del secundario reducido al primario y el voltaje del secundario o voltaje en la carga reducido al primario. Muy bien, hasta ahí prácticamente estaría explicado cómo se grafica el circuito equivalente y el diagrama vectorial. Cabe recalcar que
el circuito anterior y el diagrama equivalente casi nunca es utilizado, ya que existe otras maneras de representar mi transformador. Y para eso nos vamos a la siguiente página. En la siguiente página vamos a ampliar un poquito más. Ahí está. Lo primero, vamos a trazar una línea de división para ver la diferencia que estamos escribiendo. Ahí está. Ya. En este caso vamos a comenzar a hablar del circuito equivalente aproximado. En este caso, ¿qué es? ¿Por qué se dice un circuito equivalente aproximado? Pues prácticamente se parte de un circuito equivalente exacto, pero en este caso, la corriente de vacío que circula por este circuito, nosotros vamos a definir que va a ser aproximadamente cero. ¿Verdad? Va a ser aproximadamente cero. ¿Por qué? Porque esa corriente de vacío es muy pequeña comparado con la corriente del secundario reducido al primario. Debido a ello es que lo vamos a representar como un circuito abierto. Y por ende, al ser un circuito abierto, nosotros nos podemos enfocar en la imagen de acá abajo, que es la figura 5, ya que es un circuito abierto, a las resistencias, tanto la resistencia del primario como la resistencia del secundario reducido al primario, ya que se van a encontrar en una misma línea, en un mismo conductor, vamos a poder sumar esas resistencias y lo vamos a obtener acá. La suma de esas resistencias va a ser lo que se conoce como la resistencia equivalente. Lo mismo, la suma de las reactancias, tanto de primario como de secundario, va a ser lo que se conoce como la reactancia equivalente. Y ya que solamente es un solo conductor que circula acá, entonces es una sola corriente. Por eso es que podemos decir que la corriente de primario es igual a la corriente de secundario reducido al primario. Dado esos parámetros, vamos a iniciar con la gráfica, con el diagrama vectorial. Lo primero que vamos a hacer es encontrar, por ejemplo, vamos a ir paso por paso. Primero graficamos la tensión en la carga. En este caso, para que se pueda observar, estaríamos graficando la tensión en la carga. Posteriormente, vamos a observar que también voy a graficar la corriente del primario, que es igual a la corriente del secundario reducido al primario. Y el ángulo entre la tensión y esa corriente debería ser el ángulo que se encuentra en la carga. Y efectivamente, ¿no? Podemos observar que aquí el ángulo de la carga es aquel ángulo que se encuentra en la tensión y la corriente del secundario. Muy bien, como siguiente paso, a ver, creo que no se está notando muy bien con amarillo. El siguiente paso es graficar la resistencia equivalente, es decir, la caída de tensión en la resistencia equivalente. Esta flechita de color amarillo puede ser denominado como resistencia equivalente por la corriente de secundario reducida a primario, o también conocido como la resistencia equivalente por la corriente de primario. No olvidar que las corrientes son iguales. Luego trazamos una línea segmentada, ya que vamos a partir o vamos a establecer que hay un vector que se encuentra a 90 grados con el anterior vector. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la caída de tensión es es de una reactancia. Entonces, la multiplicación de la reactancia por la corriente, es la caída de tensión en una reactancia. Podemos nombrarlo de esta manera, o bien podemos nombrarlo de esta manera. Y como es una reactancia, por ese motivo es que aquí hay un ángulo de 90 grados. Luego, simplemente vamos a ver que la suma de esas tres caídas de tensión va a ser igual a mi tensión de mi fuente de alimentación, es decir, B1. No olvidar que estamos trabajando con voltaje, en este caso con valores eficaces, ¿no? Ahora, ya he mencionado todo cómo graficar prácticamente. Podríamos hacer referencia a lo que se encuentra en esta partecita. Se dice que este circuito, el 20% de las veces se usa este circuito. Solamente el 20%. Bueno, entonces, ¿cuál es el circuito más utilizado? El circuito más utilizado es esta. Muy bien, igual tenemos que partir del anterior circuito. Recuerdan que vamos a poner de color turquesa. No, amarillo. Recuerden que en la figura 5 hemos hablado de una resistencia equivalente
Ahora, por definición, ya que la resistencia equivalente es menor a la reactancia equivalente, entonces podemos desperdiciar la resistencia equivalente. Y por ello es que la resistencia de equivalente desaparece en mi nuevo circuito y solamente me queda la reactancia equivalente. Bueno, se sigue cumpliendo los mismos parámetros, es decir, la corriente del primario, esto está mal, no tiene que tener comita. La corriente del primario es igual a la corriente del secundario reducido al primario. Son valores iguales. Entonces, si yo quiero trazar el diagrama vectorial, ¿por dónde tengo que partir? Primeramente, voy a partir por la tensión en la carga y sé que entre la tensión y la corriente que circula en la carga va a tener un ángulo de el ángulo de la carga, ¿no? Y justamente es el que podemos observar en pantalla. Luego vamos a ver que existe una caída de tensión en la reactancia. En este caso la gráfica no está muy bien graficado, pero se debe entender. Por ejemplo, vamos a poner a ver, para que se pueda entender, a ver, vamos a tratar de graficar ahí mismo. Resulta que la gráfica no es así, ¿no? Entonces lo que sucede es que nosotros tenemos que trazar una flecha, en este caso un vector imaginario, que me dé justamente el ángulo en la cual estaba. Ya, ¿para qué me sirve esto? Me va a servir para trazar puntos suspensivos, es decir, puntos de referencia. Ya, ahora como estamos hablando de la caída de tensión de una reactancia, entonces lo que sucede es que la caída de tensión tiene que formar 90 grados, es decir, algo así. Eso. Tiene que formar 90 grados con mi corriente, respecto a mi corriente. Entonces vamos a decir que esa flechita que acabo de crear es la caída de tensión en la reactancia. Y finalmente, la sumatoria de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión de mi fuente de alimentación, que se encuentra en el primario. Así de simple es como se realiza el trazado. La parte muy importante es esta parte, ¿no? Recalcar que justamente tiene que haber un ángulo de 90 grados ahí. Bueno, prácticamente vamos a hablar que para este circuito se dice que el 79% de las veces se utiliza este circuito. Es decir, el circuito equivalente simplificado es el que más se utiliza y lo vamos a observar más adelante como para, por ejemplo, para ensayos de cortocircuito. Bueno, eso sería todo para la parte de gráficas de diagrama vectorial para este tipo de circuitos. En el próximo video vamos a comenzar a hablar de ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito.